Conversaciones comienzan cuando la víctima aún está con vida y terminan cuando un capitán le dice a un paramilitar que por favor le dé un arma para poder ponérsela a su víctima. En la primera grabación, el coronel presiona al capitán por resultados de sus acciones y él se ríe. Cuéntemelo, ¿cuántos muertos van? Casi me pelan más bien, mi... ¿Casi lo matan? Casi ¿No lo mató? ¿Ah? ¿No mató a nadie? No pierda la fe, mi coronel. No, hermano. ¿Y se burlaron otra vez o qué? No pierda la fe, no pierda la fe. Bueno, hermano, bueno. Eso sí, me llama a mí primero, cuando usted le dice puta me llama. Sí. No, tengo uno. Armamento. Sí, no, todo. El capitán llamó inmediatamente al CTI de la Fiscalía para reportar el muerto en el combate que se acababa de inventar. Bien, hermano, ¿qué? ¿Durmiendo o qué? Cuénteme, hermano. Oíme, mijo, ¿quién está disponible, vos? Sí. Porque tengo un muñequito. ¿Cuándo y dónde? Hoy a las 10, más o menos a las 10, no mentiras, eso fue, iniciamos como desde las 4 de la tarde, mano, un combate casi, pero duro, ¿yo? Sí. Que me pelan, weón, que me pelan. ¿En dónde? En Remigio. ¿Y lo tienen adentro? ¿El cuerpo está allá adentro? El capitán le pide al encargado de tramitar los procesos en el CTI que altere la hora y que se reporte el supuesto guerrillero muerto. Ya, joder, puta. Métame que los llamé más temprano. No, porque entonces me joden a mí. Y porque no voy. Que me llamó a las 7 entonces. Usted me dice eso a mí en el reporte de inicio que no es conveniente moverse en la noche. El supuesto guerrillero en realidad estaba desarmado. Por eso el capitán llama a un paramilitar de la zona para pedirle ayuda. Sí. Compa, ¿sabes qué le cuento? Cayó uno. ¿Sí? Sí. ¿Con todo? No, ese es el problema pelado, ese hijo de puta. Y entonces, compa, ¿quién puede defendernos? ¿Me puedes ayudar o no me puedes ayudar? El Chapulín Colorado. Antes de que se me pudra. Ricky, ¿cómo llama entonces? Lo que quiera, compadre, como quiera. Como me puede ayudar. Pero le voy a dar una cortica. No me puede larguito, no hay problema. Finalmente el civil, que había sido muerto fuera de combate y desarmado, entra en las estadísticas militares como... Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Formación Política de la Colombia Humana. Un compartir de saberes y que haga posible a partir de la educación la transformación de lo que ahora mismo nos aboca. Hoy tenemos un escenario, un panel muy rico, muy fuerte, muy resiliente, que es 6.402 víctimas de los falsos positivos. Hoy en el acompañamiento de las madres del colectivo MAFAP, Madre de los Falsos Positivos, que hoy nos arrojan unas cifras realmente espeluznantes, pues que nos dejan en una situación bastante compleja, pero que ellas, gracias a su esfuerzo y a la manera de visibilizar por años esta situación y exigir justicia, reparación y no repetición, siguen en la tarea de fortalecer los escenarios. Entonces, bueno, rápidamente les cuento con quién estamos hoy. Estamos con la compañera Carmenza Gómez, estamos con Blanquita, buenas tardes, Monroy, estamos con Muy Cecilia, con Jacqueline Castillo, y por último nos acompaña el compañero José Cuesta. Entonces, rápidamente, para que cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, se presenten, para que el país entero que se conecta esta tarde a la Escuela de Formación puedan conocerlas y puedan saber un poquito quiénes son ustedes y cuál es el trabajo que han venido adelantando. Entonces, empezamos rápidamente. Cecilia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Cecilia Arenas, pertenezco al colectivo de Mafapo Colombia y soy hermana de Mario Alexander Arenas Garzón, uno de los chicos muertos, supuestamente muerto en combate en el año 2008, 21 de febrero del 2008. Gracias, Cecilia. Rápidamente recordando, por supuesto, a las personas que han sido víctimas de esta
operación llamada falsos positivos. Jacqueline. Gracias, buenas tardes para todos. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio. Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy hermana de Jaime Castillo. Él desapareció el 10 de agosto del año 2008 y figura muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander como guerrillero dado de baja en combate junto con los jóvenes de Soacha. Soy la representante legal del colectivo de las madres. Queremos mostrar que esto fue una práctica sistemática que sucedió bajo una política de Estado donde engañaban a los jóvenes, los reclutaban, se los llevaban lejos de sus tierras para asesinarlos y pasarlos como guerrilleros dados de baja en combate y así poder dar excelentes resultados a un Estado. Bueno, muchas gracias Jacqueline, por estar en este escenario y toda la visibilización que han hecho de esta de la debacle que ha significado este Ya, escúchenos, teníamos algunas dificultades técnicas con el audio. Bueno, pasamos rápidamente a Blanca. Blanca, buenas tardes. Cuéntanos un poquito. ¿Quién eres tú? Y recuérdanos, por favor, un poco en el escenario. Gracias. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, me están escuchando. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, un joven desaparecido el 2 de marzo, muerto supuestamente en un combate el día 3 de marzo, o el día siguiente. Soy integrante del grupo Mafapo. Hace 13 años estamos en esta lucha y pues mirando a ver qué es lo que va a pasar y andamos peleando por una verdad plena, que nosotras sepamos qué fue lo que pasó con nuestros seres queridos y no, pues aquí estamos y vamos a seguir en la lucha y muchas gracias por tenernos en cuenta. Blanca, a ti por estar en el escenario, gracias por contarnos un poquito de tu historia y la fuerza que sigues haciendo por visibilización. Carmenza, hola. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Pues mi nombre es Carmenza Gómez, soy la mamá de Víctor Fernando Gómez Romero, un chico de 23 años, desapareció el 23 de agosto del 2008 y fue muerto por el ejército de la Brigada 15 en Ocaña Norte de Santander, supuestamente en un combate. Y soy integrante de las madres de Mafapo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmenza. Y por último tenemos al compañero José Cuesta. José, cuéntanos, mira el panel que tenemos hoy. Saludarnos, por favor, y al público que se conecta hoy. Bien, nuevamente José Cuesta, muy complacido de estar con las madres de Mafapo. Ellas, como se lo decía en el comienzo, representan en primer lugar a los millones de víctimas que ha dejado esta lamentable confrontación armada a lo largo de más de 50 años. Ellas son la representación viva de esos millones de víctimas, pero además representan el símbolo nacional de los colombianos en la lucha por la justicia. Y pues decirles que desde Colombia Humana todo el compromiso para visibilizar su causa y por supuesto para acompañar sus movilizaciones por el derecho a la justicia y la reparación. Bueno, muchas gracias, José. Y bueno, entonces estamos ya como tal
en el conversatorio del día de hoy, no sin antes nombrar como tal algo que nos tiene agobiados, que viene a elevar de alguna manera ese dolor que asiste como tal al país, que es el bombardeo que hubo este pasado 2 de marzo en la vereda Buenos Aires, en el Guaviare. Tenemos víctimas menores de edad registradas. De alguna manera, todavía no hay un pronunciamiento oficial de medicina legal como tal de cuál es la totalidad de esas cifras, pero pues lamentando profundamente que se siga atentando contra la vida, más aún cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto en una instancia o en la otra. Siempre van a quedar ahí, no son máquinas de guerra. Eso es algo de anotar en este escenario, como en algún espacio se refirió el ministro de Defensa. Queremos, como tal, seguir visibilizando desde todos los medios independientes esta tragedia que enluta hoy a todo el país. Bueno, sin más preámbulos, Jacqueline, rápidamente empezamos a hacer como tal, ¿cómo fue ese informe que entrega la JEP hace un par de semanas, donde pasamos de una cifra aterradora de 5.763 víctimas de los asesinatos de civiles dentro del periodo del 2002 hasta el 2010? Pasamos a 6.402 personas registradas luego de unas investigaciones que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué piensas al respecto de cómo nos encontramos ante estos nuevos resultados y cómo enfrentarlos a partir de esa cifra aterradora, Jacqueline? Cuéntame. Bueno, pues realmente nosotros recibimos con mucha gratificación este resultado. Obviamente no son cifras para alegrarnos de ninguna manera, porque son muertes de 6.402 jóvenes. Pero fue gratificante por la sencilla razón de que se están demostrando que fueron hechos reales, que no son casos aislados como se habló en un comienzo, los casos de Soacha y Bogotá, inicialmente con los de Soacha, y con esto se está demostrando que sí fue una práctica sistemática, que sí son hechos reales y que esto se está demostrando con resultados. Sabemos con toda seguridad que esta cifra podemos doblarla. Después de este informe que presentó la JEP, hemos seguido recibiendo muchos mensajes, muchas llamadas de otros territorios, como ha sido en Boyacá, me llamaron de Pasto, me escribieron del Putumayo, de varias regiones donde no se han documentado los casos, muchos casos que están en la justicia penal militar y quedaron archivados. Me llamaron también otro caso de Soacha, otro en Engativá, aquí en Bogotá, así que yo creería con toda seguridad que esta cifra podemos doblarla. Bueno, terrible, aún así, lo que tú vienes vos, Jacqueline, no es una cita para celebrar porque son víctimas, pero se nota cómo ha sido la preocupación desde la JEP por seguir hallando la verdad que está allá y lo que aún todavía no se registra y las personas que aún siguen desaparecidas. Bueno, Cecilia, al respecto de la misma pregunta va para todos y todas en este escenario. ¿Cómo tomas tú, cuál es tu reacción al saber que se eleva las 32 víctimas a este número que ahora empezamos a visibilizar por todos lados de 6.402? ¿Cómo lo tomas tú desde la perspectiva que el año pasado conmemoraron 12 años sino más bien han hecho que se a partir de la organización de la JEP y el llamado que se ha hecho desde la ciudadanía siga participando de estas investigaciones? ¿Cómo lo tomas tú desde tu casa, Cecilia? Bueno, la verdad para mí eso no fue ninguna, mejor dicho, yo ya sabía eso. Todas las madres de Soacha, todas las madres, todas las víctimas a nivel nacional e internacional, sabemos y ya lo sabíamos,
de que esa no es la cifra. La cifra va mucho más alta. La cifra va subiendo cada vez más. Yo, tristemente, hace 13 años, porque mi hermano ya cumplió 13 años el 21 de febrero, hace 13 años, cuando me llamaron unos tíos que fueron militares, y ellos me decían, Conchita, por favor, deje las cosas así. Deje las cosas quietas. Estoy ocupada, amor. No es cuestión de hoy, es cuestión de muchísimos años. El ejército es una organización supremamente... Usted no Sí, tiene por ahí están, deben de estar al lado de la cama, por ahí. para meterse con ellos. Usted no puede hacer eso. Deje las cosas quietas. Pues, yo, sin embargo, y llegué hasta... Sabemos que es un número... va a llegar un número muy alto. Yo estoy ahorita preparando una... Cecilia, espéranos un minutito. Cecilia, perdónanos un momentico. Por favor, algún compañero o compañera nos colabora con el micrófono porque no estamos escuchando en lo absoluto a la intervención de Cecilia. Entonces, por favor, sacamos los micrófonos mientras todos intervienen, por favor, de pronto, porque te estábamos perdiendo totalmente, Cecilia. Excúsame porque estaba malísima la comunicación. Gracias. Por favor, sí, para que cerremos los micrófonos mientras sigue la intervención. Adelante, Cecilia, excúsame, por favor. Blanquita, por favor, apague el micrófono. Ya, adelante. ¿Listo? Adelante, Cecilia. Bueno, vamos a ver. Sí, señora. Bueno, esto, como les decía, esto no es una cifra de ahorita. O sea, yo les decía también a los periodistas, yo no veo de qué se aterran ustedes. Si esta es una cifra que al contrario va subiendo y va a seguir subiendo. Que le damos gracias a la JEP que está investigando y va a seguir tapando muchos otros casos que tristemente las familias no se han atrevido a hablar por un temor, ¿sí? Ahorita, después de lo que ha sucedido, así igual que nuestra líder principal, Jacqueline, he recibido también muchas llamadas y tengo varios contactos de familias que se están pronunciando, que quieren acompañamiento para poder denunciar casos que tienen y que ni les han puesto cuidado y ellos por temor no han hablado, ¿sí? Cuando yo fui a la audiencia de mi hermano, yo pensaba que yo iba a escuchar muerte solamente de mi hermano, pero fue una sorpresa y una desilusión tan grande que yo sentí cuando empiezo a escuchar a este militar que no solamente había sido ese día que habían matado a mi hermano, sino que antes de mi hermano habían habido muchos más muertes de aquí de Soacha. Señoras, hermanas, esposas que están calladas, se encuentran calladas y se encuentran escondidas acá en Soacha, como dicen, por temor. Salí tan desilusionada y tan dolida de ver que no escuchaba una sola muerte, sino escuchar cuánto hablen y hablen y hablen, a quién mataron, cuántos mataron, dónde lo mataron. No, fue una cosa terrible. Por eso nosotras como organización tenemos el corazón partido en 1000 pedazos, pero lo tenemos ya duro para poder exigir. Porque si nosotros dejamos nuestro corazón como una gelatina, no podemos exigir. Y ahorita es el momento en que no podemos agacharle la cara a nadie. Al contrario, tenemos que tener la cara muy en alto para seguir buscando verdad, justicia y garantía de no repetición. Eso es lo que queremos como organización de Mafapo.
Gracias, Cecilia, por tu intervención y por compartir el sentimiento. Por eso era tan importante esta primera pregunta para todas y todas en el escenario, porque a cada persona, a cada ser humano le causa una sensación distinta, y ustedes que han estado al frente de todo este escenario, por eso es muy importante para todos y todas escuchar de viva voz cuál es el sentir de ustedes al respecto. Y bueno, vamos con Blanca para que nos cuente cuál es su reacción al enterarse de este último informe de la JEP. Adelante, Blanca. Yo digo lo mismo que dice la compañera Cecilia. No es, digamos, que nosotros nos asombremos de la investigación de la JEP. No es asombroso porque nosotros en todos estos años que hemos estado luchando, las cifras han aumentado, las cifras van aumentando. En esto que tiene la JEP es lo que ellos han investigado, del 2002 al 2008, esto. Pero nosotras sabemos que la cifra pasa de 10.000, fuera de los que no han denunciado, fuera de las madres que están calladas por miedo, de pronto por miedo a que a ellas les pase algo. De pronto, muchas veces uno no piensa en uno muchas veces piensa, bueno, ya yo cumplí la meta en la tierra, pero uno piensa en la colita que está detrás. Esa colita son nuestros hijos, de pronto nuestros nietos, las mamás que ya tienen sus nietos adolescentes, sus nietos que ya son grandes, sus hermanos. Entonces hay muchas cosas que a estas personas les prohíben o ellos admiten de denunciar. Como dijo doña Luz Marina el día 23 de septiembre en Medicina Legal, yo no voy a dar ninguna información ante un medio de comunicación porque yo tengo más hijos, a mí me quedan más hijos. Entonces, a raíz de eso, hay muchas mamás, hay muchas familias que no han denunciado. De pronto, ahí están en una vereda donde no tienen acceso a una, digamos, a una personería. ¿Y esto por qué? Porque allí están las personas que si van a una personería, hay personas que de pronto están parando la oreja y y entonces ellos por temor a esto, ellos no denuncian. Entonces la cifra, como dice Cecilia, la cifra va a aumentar. Entonces a nosotras no se nos hace raro esta cifra de estos 6.402 jóvenes asesinados por el ejército. Y pues nosotras seguimos peleando, seguimos en la lucha para que no vaya a haber más jóvenes asesinados por el ejército. Y qué tristeza que en toda esta magnitud de jóvenes esté el ejército implicado. Da tristeza porque son los que nos tienen que cuidar, los que tienen que estar protegiéndonos, y fuera de eso nos asesinan a nuestros hijos, y fuera de eso nos catalogan como si fuéramos unas víboras. Nosotras no somos víboras, como lo dijo Cecilia, lo dijo Jacqueline en el Congreso. Somos madres que estamos buscando una verdad. Somos madres que estamos peleando para que no hayan más muertes en combate por el Ejército Nacional de Colombia. Blanca, gracias. Gracias por compartirnos tu visión acerca de esta cifra y, bueno, las sinergias que encuentras con las declaraciones de las compañeras y cómo es su sentir a partir de eso. Y, bueno, Blanca se nos desconectó del escenario porque iba movilizándose, entonces pues yo creo que en contados momentos volverá a estar con nosotros.
Y mientras tanto, José, ¿cuál es tu visión acerca de todo esto, de lo que pasó con la JEP, de esa nueva cifra que viene como tal a alguna manera a sorprendernos a muchos y a muchas? Entonces, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto. Varios Adelante, José. comentarios. Primero, el que ese informe y los resultados de ese informe por parte de la JEP demuestran la enorme importancia estratégica en materia de justicia transicional de la Jurisdicción Especial para la Paz. En un momento determinado en donde hay tantos enemigos, que son los enemigos de la paz, que quieren acabar con la JEP a través de estos resultados demuestra justamente la importancia que tiene para este país el que las víctimas conozcan la verdad a profundidad sobre hechos extraordinariamente graves como estos delitos de lesa humanidad, que son ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Del otro lado, también concuerdo con todas las madres que han emitido sus opiniones. Por lo pronto son 6.402, pero seguramente esto va a pasar muy rápidamente la cifra de los 10.000 jóvenes que fueron engañados y fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales que, insisto, tienen el carácter de delitos de lesa humanidad. Y tercero, creo que tenemos que seguir insistiendo en la famosa pregunta, ¿quién dio la orden? Y aquí debe asumir la responsabilidad política el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque todo ese periodo terrible de la seguridad democrática está marcado y manchado con sangre inocente de jóvenes que, como las personas que están aquí, que son familiares o madres de ellos, fueron vilmente engañados para sencillamente sostener todo ese fenómeno del embrujo autoritario, la seguridad democrática y sencillamente la institucionalización de la pena de muerte en medio de los gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe Vélez. Me parece que hay que insistir exactamente en eso, en establecer, ojalá la JEP pueda establecer con toda claridad la responsabilidad política e intelectual de estos hechos. No hay que olvidar que fue en el ministerio de Camilo Ospina en donde se emitió la famosa directiva que abiertamente y en forma descarada promovía este tipo de situaciones de falsos positivos, de ejecuciones extrajudiciales, exclusivamente mediante una política de muerte, una necropolítica basada en incentivos macabros para todos los miembros del ejército y la fuerza pública que pudiesen adelantar acciones absolutamente temerarias, execrables y condenables como las que estamos en este momento discutiendo. Gracias, José, y evidentemente sí, de ahí a que son víctimas identificadas durante los años, en un periodo comprendido de los años 2002 al 2010, durante efectivamente la seguridad democrática y el afán que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático en acabar con la JEP. Han hecho su declaración ante varios organismos y como tal han hecho toda un país, y de ahí porque le temen tanto a la JEP y cada vez se conocen más víctimas de toda esta que atacó a nuestra población. Y hay un común denominador en todas las intervenciones que han hecho estos nuevos resultados o estadísticas, por decirlo de alguna manera, y están las Fuerzas Armadas identificadas como detentadores de estas muertes, de estos crímenes de lesa humanidad. Y de ahí que cuál es el papel que, o sea, nos vemos otra vez, o sea, ya la capacidad de sorprendernos todavía está ahí porque no creemos que tanto dolor nos siga tiñendo como tal de sangre todos nuestros territorios. Y como decía al comienzo de este escenario, vuelve a ser el ejército, ¿sí? Protagonista de las muertes de civiles o gente como tal identificada como víctimas del conflicto
¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Estamos hablando de las brigadas del ejército ubicadas en todos los departamentos. Está la brigada, la 16ª, la 28ª, que estuvo en los departamentos del Bichada, Baupés, Guainía, la 8ª brigada, que estuvo en Risaralda, Quindío, en Caldas, la 6ª, que hizo presencia en el Tolima. En general están identificados hacia el Estado como detentador de todas estas muertes. Hay responsabilidad de mando, la responsabilidad de jerarquías altas, el ejército como tal está jerarquizado de mando, otros rasos, de los soldados rasos que están en todos estos territorios cometiendo estos actos. ¿Qué es lo que piensan ustedes de que precisamente las fuerzas militares, en la intervención que hacía Cecilia, que es una lástima ver que quienes están encargados de la población y de la ciudadanía estén encargados de comer esa clase de crímenes? Y así abríamos nuestro escenario el día de hoy. ¿Cuál es el papel como madres, como familiares de todas con las fuerzas militares? ¿Cuál es su papel el que cada uno de ellos y ellas ha jugado, y el Estado como tal, como comandante en jefe de las fuerzas militares? Cuéntanos, Jacqueline, al respecto. Bueno, primero pues se está escuchando muy entrecortado, no sé si soy solamente yo la que estoy escuchando entrecortada, entonces no se escuchan muy bien las preguntas. Sí, es cierto, está muy creo que tiene problemas de audio. Allá. Sí, está un poquito, nos informan de varias instancias que se están intentando buscar una corrección porque hay algunos problemas de intermitencia. En cuanto al común denominador de la intervención de las Fuerzas Armadas en ser detentadores, identificados a partir de todas las investigaciones, ¿sí? Que han sido como tal los que han intervenido todo el tiempo en que estos crímenes se den. ¿Qué piensan ustedes de las Fuerzas Armadas y el Estado identificado como detentador de todas estas muertes? Jacqueline, Cecilia, Blanca. Bueno, pues en primer lugar, realmente para mí fue muy triste, muy doloroso saber que quienes estaban para cuidar la vida de los ciudadanos hayan sido quienes les hayan cegado la vida a miles de civiles aquí en Colombia. Sabemos que esto no fue una orden ni fue un hecho de soldados de bajo rango, porque si así hubiese sido, pues finalmente hubiesen sido destituidos y se había acabado el problema. Tenemos nosotros claridad en este largo trabajo de 13 años que esta orden venía de los altos mandos. Esto no fue de bajos mandos, y eso ya pues lo han corroborado varios de los que han dado versión allí en la Justicia Especial para la Paz, porque ellos dicen que eran calificados de acuerdo a las bajas. Había presión para las bajas y lo más importante para ellos eran las bajas. Y esto pues obviamente era desde sus comandantes que habían estas órdenes. Y desde sus comandantes pues son los que califican, desde los altos y los bajos rangos. Entonces pues les estaban exigiendo dar Sí, Jacqueline, perfecto. Escuchamos perfectamente tu intervención. Al final hubo una mejora en el audio. Cecilia, nos comentabas ahorita precisamente de cómo lamentas que sean ellos quienes estén incursos en estas investigaciones, y en algunos casos judicialistas. Cuéntanos al respecto. Me perdí un poco, se me cayó como la señal tal vez y me perdí un poco, pero bueno, les estaba yo comentando que finalmente esto sí venía como orden de los altos mandos, porque pues ellos eran calificados finalmente. Y también poderles decir que
como esa conversación que escuchamos inicialmente aquí, no actuó solamente el ejército. ¿Por qué si el CTI, que son quienes hacen los levantamientos, no fueron capaces de denunciar si ellos se daban cuenta que tenían botas nuevas, que los camuflados no tenían los agujeros de los tiros? Ellos también podían tener capacidad de haber denunciado todos estos hechos, pero sin embargo callaron. Entonces no es solamente el ejército, creeríamos que aquí hay más organizaciones involucradas en estos hechos. Gracias, Jacqueline. Y bueno, Cecilia, sí, claro, el CTI lo veíamos en el comienzo, en el video de Noticias 1, que entonces se dio como tal de la complicidad del CTI y de todos los organismos judiciales involucrados como tal en este macabro plan de muerte. Cecilia, ahora sí te escuchamos, por favor. Bueno, esto todos lo sabemos muy bien y a mí también me da tristeza ver cómo las fuerzas militares señalan única y exclusivamente a los de más bajo rango, ¿sí? Nosotros sabemos quién dio la orden. Me duele profundamente cuando toda la culpa se la echan a unos soldados. Tristemente, le dicen a los soldados rasos, como los tienen de humillados, en la forma en que el señor Montoya se refiere a ellos, y me dolió mucho cuando este señor dijo que eran unas personas que no sabían usar un sanitario, ni mucho menos usar unos cubiertos. Me dolió mucho, porque fue en el momento, él dijo esto en el momento en que tristemente yo estaba peleando o estoy peleando con el ejército. Un nieto y un sobrino mío se regalaron al ejército. Entonces, cuando él dijo eso, a mí me dolió tanto que este señor dijera eso, porque es ver cómo degradan a una persona a tirarla tan bajo al suelo para quedar bien ellos, ¿sí? Mi lucha no es contra todo el ejército, no. Mi lucha es única y exclusivamente contra aquellos que cometieron estos crímenes. Aquellos soldados que fueron obligados a disparar. Porque lo vimos hace poco en una audiencia, cuando uno de estos militares dijo, si no le disparaba a él, a ese muchacho le disparaban a él. Entonces ellos se ven obligados a cumplir esa orden, ¿sí? Tengo un primo que él fue destituido del ejército hace 9 años por no haber participado en un falso positivo. Y yo le digo a él, ¿y usted por qué pelea con el ejército si ya lo destituyeron? Ya no lo van a reingresar. Pero él ama tanto el ejército que él dice, no, gordita, yo quiero seguir en el ejército y no voy a descansar hasta que me dejen en el ejército. Es obvio que a él ya no lo van a dejar, ¿sí? Y es triste ver que algunos soldaditos que no tuvieron que ver absolutamente con los falsos positivos de Soacha ni que han tenido que ver con falsos positivos, aman tanto esa institución que resultan pidiendo perdón por aquellos altos mandos que fueron los que los obligaron a ellos a hacer esto. Los soldaditos solos no estaban ahí peleando, ellos solos no estaban matando. Al pie de estos soldaditos estaban los de alto mando para que ellos hicieran eso. ¿Sí? Perdóneme el modo de expresarme, pero es que a ratos me da tanta rabia, o sea, como que se me sube la bilirrubina cuando tengo que hablar estas cosas, porque he tenido espacios donde no me expreso así, porque aún tengo temor
No temor por mí, temor por mis hijos, temor por mis sobrinos. Entonces, hay cosas que me las callo y hay cosas que hablo, como las cosas que hablé hoy, que no estoy diciendo ninguna mentira, que lo estoy hablando con toda la certeza y con toda la verdad y con toda la honestidad del mundo. ¿Sí? ¿Cómo quisiera que esos soldaditos que ya fueron condenados pudieran, porque ellos están bajo una presión, y que ellos pudieran libremente decir quién fue el que dio la orden? Es eso, por esa es mi lucha. Perdón si me extendí. No, Cecilia, no, claro, es tu sentir y es la manera que tú tienes de esbozar como tal. Muy complejo el tema que nos comentas, el conflicto que se genera más cuando dentro del círculo familiar pasas tú por las dos situaciones de tener una víctima de todo este tema y tener un familiar que también esté en el ejército. O sea, el conflicto es terrible y la situación y la objeción de conciencia de alguna manera que muchos han invocado, pues no, dejan un punto muy complejo y muy álgido como tal toda esta situación. Y Blanca, cuéntanos entonces, ¿cuál consideras tú que es el papel de las Fuerzas Armadas en todo esto y qué consideración tienes al respecto? Adelante, Blanquita. Bueno, yo pienso, como decía Cecilia, en este momento nosotros no estamos peleando con todas las fuerzas militares, porque es visto que de todo hay en la viña del Señor. Hay gente mala, hay gente buena. Una manzana podrida pudre a las demás manzanas. Yo tengo también un sobrino que es soldado profesional, está a punto ya de pensionarse, y es muy triste de que por unos paguen todos. Es muy triste, como me decía mi esposo, porque él prestó el servicio militar cuando empezó todo eso, que yo estaba llena de odio, llena de rabia, y él me decía: mija, usted tiene que entender de que ellos tienen que cumplir una orden, o la cumplen o la cumplen. Si ellos no hacen lo que los altos rangos lo mandan, o los pueden matar, y eso, ahí ellos no tienen la culpa. Y es algo muy triste, es algo muy degradante, es algo de que por lo que pasó, nosotras o muchas madres, bueno, ya en este tiempo ya hemos aprendido a ver que todo el ejército no tiene la culpa. Yo estuve un tiempo en Ocaña, fui con una de las mamitas, fuimos varias mamitas, y había un camión lleno de soldados y eran muchachos muy jóvenes. Y una de nuestras compañeras me dijo: sí, ve, Blanquita, sí, ve dónde están esos tal por cual que mataron a nuestros hijos. Yo me quedé mirándola y yo le dije: no tenemos que ahorita degradar a todo el ejército. Esos muchachos no mataron a nuestros hijos. Esos muchachos no tienen que ver, tenemos que aprender. Pues ella se me puso de mal genio porque yo en ese momento estaba defendiendo a estos muchachos, que realmente ellos, porque ya nuestros hijos ya tenían como 3, 4 años de que los hubieran asesinado, y estos muchachos estaban empezando a prestar un servicio militar. Entonces nosotras hemos aprendido, pero sí de igual manera, como dice Cecilia, no permitir de que vayan y confiesen estos soldados que ellos recibieron una orden para matar a nuestros hijos, sino que vayan los altos mandos, como está haciendo la GEA ahorita, llamando a tenientes, a coroneles, a sargentos y todas estas personas que vayan y ellos digan quién dio la orden. Y es algo bastante porque, por ejemplo, cuando mi esposo fue a recoger a Julián,
que uno de los militares le dijo, ay, si sabe don José que su hijo era todo un guerrillero. Él se puso de muy mal genio. Dijo, mi hijo no era ningún guerrillero porque mi hijo a las 7 de la noche estaba en la casa y al día siguiente a las 3 de la tarde el CTI estaba recogiendo a mi hijo acá. Entonces es algo muy triste. Lo mismo que, por ejemplo, el CTI. Cuando estábamos en la justicia ordinaria, que yo fui a una audiencia, tenían al que recogió a mi hijo, el del CTI allá, y yo me escapé de la sala, me metí a una piecita pequeña y yo le pregunté, yo quiero saber usted qué sintió cuando le dijeron de que iban a recoger un guerrillero. Y él lo que me contestó, me dijo, me dio mucha alegría, porque le dieron de baja un doble y fue no sé qué guerrillero. Pero cuando empezaron las noticias y empezaron a decir de que este muchacho a las 7 de la noche estaba en su casa y al día siguiente yo le estaba recogiendo su cuerpo, como de eso tipo por ahí más o menos 5 de la tarde, 5:30, yo me dije, uy, pero ese pelado en qué momento se iba a convertir en un guerrillero. Entonces sí, como dice Jacqueline, las fuerzas, el CTI tiene algo que ver ahí en esto, porque si ellos se dan cuenta, pues ¿por qué no informan? No, pero recogen las personas, lo llevan a medicina legal y siguen pasándolo como si ellos fueran unos guerrilleros. Y es algo muy penoso, es algo que a mí me da mucha tristeza, porque mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mi esposo, todos prestaron el servicio militar, y que hoy en día el Ejército Nacional de Colombia haya matado a mi hijo es algo bastante triste. Y esa es la lucha que yo llevo para saber una verdad, para saber quién dio la orden de que hubieran asesinado a mi hijo, quién dio la orden de que hubieran asesinado a todos los jóvenes de Soacha, y no solamente a todos los jóvenes de Soacha, sino a todos los jóvenes que el ejército han asesinado a través de todo Colombia. Es algo. Y pues la lucha de nosotros es, ojalá no más madres sigan sufriendo la desaparición de sus hijos. Y aquellas mamás que no se han atrevido a divulgar, a hacer saber lo que pasó con sus hijos, que se animen. Yo sé que el miedo es grande, pero animándose y viendo que hay otras personas que están acompañándolos en esta lucha, el miedo se desata, porque ya yo no siento miedo, yo ya no siento miedo, yo voy por lo que voy, y si por la pelea de demostrar que mi hijo no era un guerrillero me voy a morir, bienvenida sea la muerte, pero no voy a dar el brazo a torcer, porque yo tengo que saber quién dio la orden de quién mató a mi hijo, porque mi hijo no era un guerrillero, mi hijo no era un subversivo, mi hijo era un muchacho común y corriente, lleno de sueños, lleno de ilusiones, lleno de muchos deseos, porque él tenía muchos deseos de vivir, él tenía muchos deseos de ayudar a sus hermanitos, tenía muchos deseos de ayudar a su papá, a su mamá, ayudarle a pagar su casa. ¿Y por qué vinieron? ¿Por qué vinieron y apagaron su vida? ¿Por qué ensuciaron su hoja de vida tan miserablemente? Entonces, yo estoy trabajando muy fuertemente contra el perdón, pero no sé cuándo voy a perdonar. La verdad, no sé cuándo voy a perdonar, porque tengo mucha rabia, tengo mucho dolor, tengo mucha angustia y tengo mucho deseo de seguir luchando. No voy a dar a torcer el brazo, yo voy a seguir hasta que yo vea quién dio la orden y por qué a mi hijo me lo mataron. Mi hijo no era un guerrillero, mi hijo no era un guerrillero. Blanca, gracias por compartir tus sentimientos al respecto, y dices algo que ya no sientes miedo, y cito alguna frase que escuchamos en muchos escenarios, que nos quitaron todo, hasta el miedo se fue porque también nos lo han quitado, porque tenemos que seguir adelante con ese mensaje que nos das. Gracias, Blanquita, y seguimos con José.
y el papel como tal de las Fuerzas Armadas al interior de todo esto. Blanquita, ¿nos ayudas con tu micrófono, por favor? Gracias. Adelante, José. Yo reitero que es un crimen de Estado. Las ejecuciones extrajudiciales son un crimen de Estado. Y son un crimen de Estado porque fueron una política de Estado adoptada en esos dos gobiernos terribles del presidente Álvaro Uribe Vélez. Porque su obsesión por la muerte, por el exterminio, lo llevaron a adoptar ese tipo de determinaciones tan absolutamente absurdas y despóticas. Y la mejor prueba, porque se trata de aportar pruebas documentales, es que es un crimen de Estado producto de una política de Estado. Muy importante seguir insistiendo. Ahí hay una directiva ministerial. El ministro Camilo Espina no se manejaba solo. El ministro de Defensa, Camilo Espina, cuando emite esa directiva presidencial, estaba cumpliendo órdenes del jefe del Estado. ¿Cómo se llamaba el jefe del Estado en el periodo del 2000 al 2010? Del 2002 al 2010 había un jefe de Estado, tiene un nombre, a pesar de que lo llaman popularmente el innombrable, pero ese señor tiene un nombre y tiene que ir a la justicia ordinaria, a la justicia pues transicional como es la Jurisdicción Especial para la Paz, o hay que seguir insistiendo que la Corte Penal Internacional, que la CPI debe intervenir en el caso de Colombia. Me parece que las madres de los falsos positivos tienen que convertirse en parte civil, exactamente en Bruselas, en donde está la sede de la Corte Penal Internacional, porque en eso estamos de acuerdo. Las madres que han expresado su dolor y su indignación, y pues en general toda la Colombia decente de este país, que esta situación de las ejecuciones extrajudiciales no puede quedar en la impunidad. La prueba es, como se dice en derecho, absolutamente evidente. Hay una directiva firmada por el ministro de Defensa en donde se construye una política absolutamente demoníaca, es demoníaca, porque exigen resultados a punta de sangre, exigen resultados a punta de inocentes, y eso tiene que ser absolutamente penado por la justicia, insisto, ya sea la ordinaria, ya sea la transicional, y si no, sigamos insistiendo a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, que debe intervenir ya. Es más, a mí la verdad en ocasiones me da la impresión que hay una enorme complacencia de la comunidad internacional. Nada más aberrante que el haber ejecutado a más de 10.000 jóvenes que lo único que querían era oportunidades, educación, trabajo, recreación y estudio, y a cambio les entregaron efectivamente, o les propinaron una muerte absolutamente macabra como la de los falsos positivos. Yo sí y sigo insistiendo, es un crimen de Estado, y la política de Estado, y la prueba de esa política de Estado es esa directiva ministerial firmada por el ministro de Defensa de ese momento. Y vuelvo y repito, ¿acaso ese ministro de Defensa en un gobierno tan autoritario como el del presidente Uribe se mandaba solo? No, estaba cumpliendo órdenes. De manera que el innombrable tiene que responder ante la justicia colombiana o en su defecto ante la Corte Penal Internacional. Bueno, gracias, José. Sí, eso como tal está demostrado como tal. Un debate amplio que se hizo cuando no se conocían todas estas cifras del compañero Gustavo Petro, ahora senador de la República, donde hablaba como tal de esa directiva ministerial, donde se le ponía precio a la muerte, y de ahí a que se convirtió en un negocio, un mercado negro de víctimas, por decirlo de alguna manera. Entonces, alguien debe responder, y ahí requerir, como vino a instituirse y vino para quedarse con el acompañamiento de toda la ciudadanía, porque debemos conocer la verdad de lo que pasó. Bueno, y a propósito de todo ese papel que ha venido cumpliendo la JEP, hay un evento que tienen planeado como tal el colectivo, con todas las ciudadanías, organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos,
este próximo 16 de marzo en la JEP, y una actividad muy bonita que yo quisiera que ustedes sean las que nos comenten, hagan un llamado como tal a la sociedad civil en su conjunto para que se sumen a toda esta apuesta. Entonces, cuéntanos, Jacqueline, en el orden que venimos, para que nos cuenten un poquito, por favor, de qué se trata este próximo martes 16 de marzo, el escenario que van a tener al respecto, Jacqueline. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, el martes se hará a las 9 de la mañana un plantón frente a la Justicia Especial para la Paz. Obviamente, pues de alguna manera también mostrando estos resultados y el trabajo que viene haciendo la JEP y el apoyo sobre estos trabajos que vienen haciendo ellos, que han sido bastante satisfactorios, creo que para la gran mayoría de víctimas. Y en la tarde, de manera virtual, haremos la segunda entrega del informe a la JEP y la primera entrega de informe a la Comisión de la Verdad. Entonces, pues allí los estaremos esperando. Gracias, Jacqueline, por contarnos un poquito cómo va a ser el martes esa actividad, y como tal, importante lo que nos cuentas de la entrega de ese informe a partir del colectivo, que nos dé más visión, y como tal a todo el país y a toda la comunidad internacional, de cómo sigue el proceso. Cecilia, ¿cómo podemos invitar a toda la gente para que se sume con ustedes, que han mantenido viva, como bien tenemos hoy el escenario nuestro de Memoria Viva? Invita a todos y todas las que se conectan hoy a que participen de este escenario tan importante y tan incidente para todos y todas, para que tengamos empatía con lo que pasó y no puede volver a repetirse, y luchamos porque así sea, y conozcamos y tengamos justicia al respecto. Adelante, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Yo estaba pendiente acá de los mensajes. Hay una niña que dice: fue la pena de muerte por desigualdad. Pensaron que a estos jóvenes nadie los iba a extrañar. Sí, mamita, tiene toda la razón. Ellos pensaron que nosotros, por ser gente humilde, no teníamos derecho de reclamar nuestra propia sangre. Pero resulta que la sangre de una madre o de una hermana es tan fuerte que no permite que la sangre sea regada en cualquier lado. Sí, eso que tú estás diciendo es muy cierto, muy cierto. Y sí, a mí sí me gustaría que todos los que están ahorita aquí con nosotros vayan multiplicando y multiplicando este mensaje, para que por favor nos acompañen el martes 16 desde cualquier parte, nos estén acompañando. Nosotros sentiremos ese apoyo para poder seguir buscando verdad, justicia, garantías de no repetición. Acompáñenos, porque Mafapo no se rinde, carajo. Qué bonito, Cecilia, así es, nunca rendirse ante las coyunturas del dolor y ante toda la resiliencia. Blanca, ¿cómo llamamos a todo el mundo que nos acompañen desde cada espacio, desde cada lugar? Bueno, yo le diría a toda la gente de Colombia, a todas las personas que de pronto hayan visto de pronto el video de las que salimos a convocar para el evento del martes, que no nos dejen solas, que todos estos muchachos universitarios, todas estas personas, porque yo siempre lo he dicho, nosotras en Colombia tenemos el 50-50, 50 de apoyo para Mafapo y 50 de apoyo para la belleza que hay en Colombia, para la belleza que era presidente cuando pasó el caso de nuestros hijos. Entonces, este 50% que están de parte de nosotras, que nos han acompañado, universitarios, muchachos de colegios, muchachos
personas que están acompañándonos, organizaciones que el día 16 de marzo estén con nosotras, desde aquí de Bogotá, donde se encuentren, que no nos dejen solas, que ahorita es cuando más los necesitamos, y que estén con nosotros ahí para nosotros sentirnos apoyadas y sentir ese deseo de seguir esta lucha, de darnos cuenta de que no estamos solas y darnos cuenta que esta lucha, por lo que pasó ahorita el 8 de marzo, este premio que nos dieron, nos damos cuenta que la lucha no ha sido en vano, que la lucha que hemos estado llevando ha dado un fruto, y este fruto es lo que estamos viendo. Entonces yo le hago el llamado a todas las personas que nos puedan acompañar para el día 16 de marzo, bienvenidas sean, y pues estamos en contacto, y que nos sigan viendo por las redes, por donde ellos les vea mucho más fácil seguir acompañando a las víboras de Colombia, que estamos con ganas de enterrar los colmillos llenas de veneno, empezando por mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca, por esas palabras contundentes y llenas de todo el optimismo para seguir adelante. Y bueno, al igual que hoy a Jacqueline, a Cecilia, a Blanca, a Carmenza, que lamentablemente no ha logrado conectarse de nuevo, a Gina Rodríguez, que se conecta, a Luisa Fernanda, una asidua compañera de militante de la Colombia Humana, que siempre acompaña en todos estos ejercicios de formación y de visibilización, y como dicen ustedes, de seguir compartiendo en todos los escenarios que nos haga posible cada día hacer más, a Carmenza Gómez, a Elena Medina, a Johnny Molina, Paola Castro, compañera, Herminsul, Hugo, Soluciones, IPM, Vicente Rojas, Diana Delgado, Mile Arte, José. Me quedan muchos y muchas por nombrar, pero ¿cómo invitamos a todo el mundo para que todos hagamos parte de todo este valeroso ejercicio que han hecho las compañeras de MAFAPO durante tantos años? Invítalos a todo el mundo para que se sume a esta apuesta. Uno de los grandes efectos positivos que tuvo el informe de la JEP, cuando le contó al país y al mundo que no eran 2.000 y tantos ejecuciones extrajudiciales, sino que eran 6.402, fue justamente que estremeció la conciencia de la nación, la conciencia de América Latina, la conciencia de Europa y la conciencia del mundo. Uno revisa la prensa, por ejemplo, internacional, y están las páginas del diario El País en España dedicándole reportajes especiales a esa noticia que ha impactado al mundo entero, porque guardando las proporciones es algo parecido a la revelación que en su momento se dio en Argentina a propósito de los 35.000 desaparecidos. De tal manera que la convocatoria que hacen MAFAPO, tengan ustedes la certeza que va a tener una respuesta positiva, porque la sensibilidad en el país hoy es justamente con la causa de ustedes, las víctimas, en su lucha por la justicia, en su lucha contra la impunidad. Todos los colombianos y colombianas vamos a estar el próximo martes conectados con ustedes de alguna u otra manera. En eso no tengan la menor de las dudas. Si hay hoy causa justa en Colombia, es la causa de las madres y de los familiares, de las víctimas, de los falsos positivos. Y tengan la certeza que también el mundo entero las va a acompañar en esta lucha contra la impunidad, y porque efectivamente se logre la justicia, la reparación y justamente la voluntad de nunca más, la voluntad de no repetición, para que Colombia no se vuelva a ver estremecido por una situación de esta naturaleza. Pero aunque, como usted lo decía, Constanza, al principio, las noticias en este país no son buenas en esa materia. Estamos hablando de los falsos positivos y nos llega la noticia del 2 de marzo en el bombardeo al campamento de las disidencias de las FARC, en donde lo que habían eran niños, víctimas, porque también hay que decir, esos niños que fueron muertos en ese salvaje
bombardeo eran víctimas, porque no es como lo dice el ministro Molano, que definitivamente uno no entiende cómo terminó siendo director del ICBF, cuando señala que los niños son máquinas de guerra. No, señor, los niños son niños y por lo tanto los niños que son reclutados por los actores armados contra su voluntad son víctimas, y lo que hicieron fue un bombardeo contra un conjunto de víctimas, de niños que fueron mutilados y masacrados de manera absolutamente vil e inexplicable. Bueno, José, gracias. Terminas el escenario. Escúchenos. Efectivamente, toda la visibilización que se ha hecho de todo lo que pasó en Guaviare, el compañero Holman Morris, que ha estado evidenciando todo el tiempo, pues esta dolorosa noticia que viene a sobresaltar otra vez, como tal, los territorios, seguir rodeándolos todos desde cada espacio, desde cada posibilidad que tengamos de todos y todas hacer posible que esto se evidencie, que no se quede oculto, que no, efectivamente, los niños y niñas y adolescentes no son máquinas de guerra, son víctimas del conflicto, y no podemos permitir que esto se vuelva carrera. Todo el tiempo está fiscalizando a todas las muertes que hay a diario, lamentablemente, en nuestro país. No pueden continuar desde el Estado, desde el establecimiento, todo el tiempo justificando la muerte de las personas, menos aún cuando de niños y niñas estamos hablando. Bueno, no quería irme del escenario sin una campaña muy bonita también por la verdad, que se lanzó en pasados días con el compañero Gustavo Bolívar, también sobre la recolección para un performance como tal que se va a hacer. Bueno, no me quiero ir del escenario sin que sepamos un poquito al respecto, para que todos y todas se puedan sumar, para que nos cuenten para finalizar, ya para cerrar este escenario, cómo podemos colaborar, a dónde vamos, cómo podemos hacer para ese performance, de qué se trata y cómo podemos ayudar. Bueno, pues el próximo 9 de abril se va a hacer un botatón en la Plaza de Bolívar, va a haber unos contenedores. La idea es recolectar 6.402 botas para un performance que se va a hacer el 30 de agosto. Entonces, la idea es poder, se pueden inscribir las personas que quieran participar en el www.6402.info, los que quieran participar en este performance que se va a hacer el 30 de agosto. Bueno, maravilloso. No podemos adelantarles más por ahora. Bueno, magnífico, Jacqueline, una manera y todos, de visibilizar con este performance que se pretende hacer. Entonces, repetimos, www.6402 www.6402.info. Perfecto, entonces allí, para que todos y todas se suban, hagan su inscripción y nos veamos en estos escenarios que sean posibles, seguir visibilizando en todos los espacios posibles esta tragedia que no puede volver a repetirse. Entonces, muchas gracias a todos los que compartieron hoy este escenario, a Cecilia, Jacqueline, a Blanca, a José, a Carmenza, a Doris, que no logró conectarse el día de hoy con nosotros, pero ha sido un espacio lleno de si bien de dolor, que está reconocido por las víctimas, también de resiliencia, de fortaleza, de resistencia, de propuestas, de evidenciar como tal la verdad, que es la única que nos va a llevar a transformar todo el escenario que hoy tiene encendido al país en la violencia. Podemos seguir adelante, seguiremos con estos espacios,
para que podamos avanzar. Entonces, agradeciéndoles de nuevo a todos y a todas, muchas gracias por hacer parte de este ejercicio. A todos un saludo, un fuerte abrazo, y a todos los que hoy se conectaron a la Escuela de Formación Política Colombia Humana, por favor compartan en sus redes, hagamos empatía, hagamos un tejido social que haga posible que sigamos adelante en esta lucha por la justicia y por la no repetición de estos hechos que han enlutado por tantas décadas y décadas el país entero. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias, que estén muy bien. Compañeritas, muchas gracias. Adiós. A todos ustedes. A todos y a todas, un abrazo grande. Y recuerden, Igualmente. no se rinde, carajo. Bueno, feliz tarde. Adiós a todos y a todas.